capítulo 6, versículos del 1 al 5, vamos a estudiar estas dos escenas de la narrativa para que podamos reafirmar nuestra fe de que Cristo Jesús es el Señor de toda verdad. Para que podamos reafirmar que Cristo Jesús es el Señor de toda verdad. Es decir, si Jesús lo dice, así debe ser. Si Jesús lo ha puesto en su palabra, así debe estar escrito. Si Jesús dice que la salvación es solamente a través de Él, la salvación solamente es a través de Él. Vamos a orar. Amado Señor, esta mañana quiero rogarle, Señor amado, por sabiduría. Quiero rogarle, Señor y Dios, que sabiduría de lo alto pueda estar en nosotros. Como estudiamos hoy, Señor amado, que su Espíritu Santo pueda hacer esa obra de iluminación en nosotros para que las distracciones del mundo, los pensamientos del mundo, los deseos de la carne, Señor amado, puedan ser desechados. Y Señor y Dios, que a través del Espíritu Santo, siendo llenos de Él, podamos escuchar su palabra, Señor amado. Podamos recibirla con corazones felices, con corazones gozosos, y que al recibirla, Señor amado, podamos aplicarla a nuestra vida. Por favor, Señor, necesitamos crecer en nuestra fe. Necesitamos crecer, Señor amado, en nuestra confianza en que usted es el Señor de toda verdad. Señor amado, hay tanta mentira en este mundo. Señor amado, hay tanta mentira que ahora, incluso llegando al tiempo de elecciones, Señor amado, cada uno trata de vender su propia verdad. Pero Señor amado, confiamos en usted, el Señor de toda verdad. Confiamos, amado Jesús, que en usted no hay engaño, que en usted no hay intenciones escondidas, sino que lo que usted dice lo hace, amado Jesús. Y rogamos esta mañana que nuestro corazón se someta a la soberanía suya, amado Jesús, en cuanto a la verdad. Que podamos entender a través de este texto realmente lo que usted quiso decirle a los fariseos y a los escribas, amado Jesús. Y la lección que usted quiso que sus discípulos aprendan de esta narrativa. Por favor, Señor, rogamos de iluminación para que no sea nuestra lectura, nuestra interpretación hacia el texto, sino que sea el texto mismo el que nos habla. Por favor, Señor, rogamos de su misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces tenemos Lucas capítulo 6, versículos del 1 al versículo 5. ¿Lo tenemos? Muy bien, vamos a leerlo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dijo también los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Cuál es la primera escena que vemos acá? La primera escena la vemos en el versículo 1 y en el versículo 2. Y vemos que hay un problema muy grande en el cual están incluidos tanto Jesús como sus discípulos. ¿Y cuál es el problema que tenemos acá? Es que de acuerdo a los fariseos y a los escribas, Jesús y sus discípulos estaban quebrantando la ley. Específicamente estaban quebrantando Éxodo capítulo 20, si van conmigo por favor. Éxodo capítulo 20. Cuando el Señor da la ley al pueblo de Israel, específicamente estaban quebrantando el mandamiento número 4. Ese era el problema. Hay un mandamiento, el cual es el contexto en el cual Jesús y sus discípulos se encuentran. Y este mandamiento está en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al versículo
11. Dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto fue repetido en Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 15. Fue ratificado a la nueva generación de israelitas que entraron en la tierra prometida. Y también en Éxodo capítulo 31, si ustedes van conmigo por favor, Éxodo capítulo 31. Solamente avancen unos capítulos después del capítulo 20 de Éxodo. Éxodo capítulo 31, versículo 12, nos da la naturaleza del día de reposo. Dice en Éxodo capítulo 31, versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es que señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto, morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es. Esta palabra es importante. Señal. ¿Ok? Lo vimos en el versículo 13 y ahora lo vemos en el versículo 17. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, había un problema, porque Jesús está caminando con sus discípulos, y lo que nos dice es que este era un día de reposo. ¿Ok? Esto viene después de Jesús habiendo establecido la realidad de que el evangelio no se mezcla con las obras. De que si somos salvos, solamente somos salvos a través del evangelio. Entonces ahora tenemos un problema en el cual, de acuerdo a los fariseos y escribas, Jesús está rompiendo la ley del sábado. Y de acuerdo a Éxodo capítulo 31, veíamos que si alguien rompe la ley del sábado, se merece la muerte. ¿Quién trabajó ayer? Yo trabajé en algunas cosas también. ¿Sí ven cuál es el problema? O sea, hay una mala interpretación de la ley. O sea, los escribas y fariseos estaban pero tan metidos en autojustificarse delante de Dios para su salvación. Es decir, ellos querían ganarse el cielo de tal manera que un mandato de parte de Dios lo hicieron como un requerimiento para la salvación. Ahora reconocemos, y los que han trabajado con personas judías saben que ellos toman el sábado muy en serio. El sábado, ¿ok? No solamente en la época de Jesús, sino también ahora hay una tradición acumulada durante muchos siglos y se había convertido el día de reposo en un día en el cual no había una celebración, sino más bien era un día en el cual existían cientos de restricciones que iban aumentando a medida que los años pasaban. Lo que hacían los rabinos decían, mira, si tú, y les voy a leer una ilustración para que vean lo interesante que era esto. Esto tiene que ver en la relación entre un pobre y un rico, ¿ok? Va a comenzar el día de reposo. Entonces decía que la persona pobre que está afuera, es decir, el pobre no tiene casa. Entonces, los judíos hacían una división entre lo que es el espacio público y el espacio privado.
Cada persona en el día de reposo debía estar en el espacio privado, en su hogar, no podía estar afuera. Acá la persona pobre está afuera, en el dominio público, y el propietario de la casa está dentro de su casa, en el dominio privado. Esto está dentro de las leyes del día de reposo. No está escrito acá. Son reglas y normas que ellos añadieron al día de reposo. Se convirtió en una ley de hombres más que una ley de parte de Dios. Y dice acá que la persona pobre, si la persona pobre levantó un objeto de la calle y extiende su mano hacia la persona que está en la casa y colecta y colocó el objeto en la mano del propietario, ¿ok? ¿Ven la imagen? La ley dice que esta persona, al extender su mano para darle esto que encontró en la calle a la persona que está en su casa, realizó un trabajo prohibido de transportar algo del dominio público al dominio privado en su totalidad. Entonces no podían hacer esto porque era nominado como un trabajo. ¿Ok? Dice que si ustedes estaban cargando la comida y la bebida mientras era el viernes a la tarde todavía, ¿ok? Mientras aún era de día, dice acá, antes que comenzara el sábado, y dice acá, y por lo tanto tú llevaste la comida antes de que comience el sábado, ¿ok? Antes de que comience el día de reposo. Ustedes están llevando la comida y por alguna razón dejaron en la calle la comida. Y comenzó el día de reposo. Ay, ya no está en la casa. Entonces, dice, si la persona sale de casa y logra agarrar la comida, es pecado. Porque está haciendo un trabajo, está creando algo, está produciendo algo. Lo está trayendo de este dominio público y al levantarlo y moverlo es responsable. Pero si mueven la mano de un lado al otro no hay problema. ¿Ok? Esta parte es interesante. ¿Por qué? Porque incluso cuando encontraron los rollos del Mar Muerto, dice que existían en estos rollos del Mar Muerto, ¿ok? Eran estas cosas que escribían los cristianos del primer siglo o los judíos del primer siglo, de cómo ellos se mantenían puros frente al mundo, de cómo ellos veían el día de reposo. Y dice que esos manuscritos del Mar Muerto preservaban regulaciones sabáticas, las más rigurosas del judaísmo. Eran las más rigurosas. Dice que prohibían el transporte de niños, la ayuda a animales en parto o la recuperación de un animal que haya caído en un pozo durante el sábado. No podían hacer nada. Pobres si daban a luz el sábado. ¿Ok? Si tenían que transportar a alguien el sábado. Estaba prohibido. Dice que las regulaciones sabáticas en los tratados, un tratado que se llama el Shabbat de la Mishnah y en el Talmud, que es la interpretación de la ley judía, se observaban tradiciones farisaicas y rabínicas que eran solo ligeramente menos rigurosas. Por ejemplo, esta Mishnah enumeraba 39 clases de trabajo que profanan el sábado. ¿Ok? 39 clases de trabajo que profanaban el sábado, incluyendo aquellos que podríamos como arar, cazar, sacrificar, atar o desatar nudos, coser algo más de una puntada o escribir más de una letra. Estas eran reglas añadidas al día de reposo. ¿Ok? No podían coser. Para mí eso no hubiera sido problema, honestamente, porque no me gusta coser tampoco. Pero no podían escribir, no podían coser. Inclusive nos dice acá
que los rabinos se esforzaron por ofrecer una regla o al menos un precedente para cada posible pregunta sabática. Se trataban de hablar absolutamente de todas las áreas de la vida. ¿La meta cuál era? Dice este autor. Dice que la meta de la observación sabática era no comenzar un trabajo que pudiera extenderse hasta el sábado y no realizar ningún trabajo en el sábado que no fuera absolutamente necesario para preservar la vida. Entonces, si ustedes ven el texto aquí, en Lucas capítulo 6, versículo 1, ellos violaron aproximadamente cuatro cosas que no debían hacer. Porque ¿qué nos dice el texto? Dice que pasando por los sembrados, ¿ok? O sea, de alguna manera esto se ve como cosechar, trillar, estaban preparando alimentos. O sea, para los fariseos cuando ven a Jesús y a sus discípulos, dicen cómo están haciendo esto. Están rompiendo la ley. Si son judíos y rompen la ley, entonces se merecen la muerte. Se merecen la muerte. Era algo muy interesante cómo ellos comenzaron a malinterpretar la ley hasta el punto que la ley era enforzada no por Dios, sino por ¿quién? Por hombres, por el hombre. Es decir, ¿quién va a decir si algo es pecado o no? No Dios, no la palabra de Dios, sino la interpretación incorrecta de la ley que había sido dada a ellos. Eso era lo que determinaba que era pecado o no. ¿Ok? Pero si ustedes se dan cuenta, o sea, al leer la Escritura vemos que el sábado o el sábado, como le llaman, fue instituido por Dios como un día de ¿qué? De descanso, de descanso. Era un día en que la gente tenía que descansar. Si ustedes van al diccionario y quieren averiguar qué significa sábado, ¿qué significa sábado? Cesar o simplemente descansar. Descansar es el significado más simple del sábado. No trabajes. Eso era todo. No trabajes. No había un significado más allá espiritual del cual Dios le había asignado. Descanse ese día. Es saludable no trabajar un día. Es bueno, es saludable. No fue puesto como una carga de parte de Dios para su pueblo, sino más bien fue puesto por una muestra de misericordia para que no haya abuso dentro del pueblo. Ese es el espíritu de la ley. Es Dios actuando en misericordia para su pueblo al decirle necesitas descansar un día. Un comentarista dijo esto. Es como decirte tómate un día libre, refresca tu cuerpo, renueva tu espíritu, disfruta de las relaciones familiares, contempla la creación, sal a ver lo que Dios ha hecho, da un paseo, ve a la playa. Haz lo que quieras, solamente no trabajes. Es un día de restauración, era un día de recreación. Descansa. Ese era el espíritu del mandato. Descansa. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Lo convirtieron en una ley tan pesada que decían, si tú caminas más de 3,000 pies de casa, es pecado. Pero ¿qué pasa si necesito llegar 3,100 pies? Ok, ¿qué puedes hacer? Pones unas maderas que son la extensión de tu puerta. Entonces, mientras no pises el suelo, estas maderas son la extensión de tu puerta y de alguna manera estás cumpliendo con el sábado. Estás cumpliendo con el sábado. O sea, entonces, ustedes ven el problema que había con Jesús y los discípulos. Los fariseos habían establecido, tú no puedes hacer esto en el sábado. No puedes. Y le acusan a Jesús. Porque si ustedes ven en el versículo 1, dice que ellos arrancaban espigas. ¿Qué significa arrancar las espigas? Están trabajando. Exacto. ¿Y qué significa respregar las espigas? Están trabajando. ¿Y qué significa? Están trabajando.
Pues habían sido tan legalistas, inclusive Marcos, si ustedes van a Marcos capítulo 2, miren lo que dice Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Quiero llevarles al paralelismo de cómo Marcos ve. Dice, aconteció que al pasar por los sembríos un día de reposo, sus discípulos, versículo 23, perdón, Marcos capítulo 2, versículo 23. Miren lo que dice acá, aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Ahora miren lo que dice Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12. ¿Okay? Acá Marcos nos dice que comenzaron a arrancar las espigas. Lucas nos dice que comenzaron como a restregar, como a desmenuzar para poder comerla. Pero miren lo que nos dice Mateo, capítulo 12. En aquel tiempo, ¿qué? Iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. ¿Ok? Miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. Ese es el contexto de agarrar las espigas. Es el hambre. Entonces, es una necesidad tan común que tenemos todos. Hambre. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesús les dice, si ustedes ven a alguien que tiene hambre y solamente le dicen Dios te bendiga, dice, ¿cómo puede estar el amor de Dios en ti? O sea, no puedes decir solamente eso. Pero acá el contexto de los discípulos es que tenían hambre y Jesús seguramente también tenía hambre. Han estado caminando, han estado enseñando. Ahora recuerden, era muy común pasar por los caminos y en los caminos había los sembríos de trigo. Entonces, eso estaba contemplado inclusive dentro de la ley. ¿Okay? No era algo ajeno a la ley. Porque la acusación de los fariseos y escribas es, tus discípulos están rompiendo la ley porque están trabajando. Ahora, una muy buena pregunta es, ¿quién estaba ahí de los fariseos rompiendo la ley también caminando? No sabemos, pero es lo irónico de la situación. El que se autojustifica está tratando de ver el pecado en el otro y no en sí mismo. Lucas no nos explica cómo ellos rompieron la ley. No sé si tenían, en ese tiempo no había cámaras, entonces no es que los estaban viendo por un dron o un satélite. Había alguien que estaba rompiendo la ley por ellos, que estaba siguiendo a Jesús. Y ellos la acusan a Jesús. Y comienzan a decirle a Jesús, tus discípulos están pecando. ¿Pero era realmente ilegal lo que estaban haciendo los discípulos? No, porque el que se autojustifica siempre va a crear más leyes para ver el pecado en otra persona y no en sí mismo. Y ese es el punto acá. El fariseo y el escriba está tratando de buscar el pecado en Jesús y en sus discípulos para no ver su propio pecado. Y malinterpretan la ley del día de reposo para hacer caer a Jesús y a sus discípulos. Pero miren lo que dice Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23. Creo que es interesante lo que vamos a leer acá. Deuteronomio capítulo 23. Está en el contexto de las leyes humanitarias. ¿Ok? Así se llama la sección del versículo 15 al versículo 25. Porque algo que debemos entender es que cuando Dios da la ley, no la da sin pensar en el ser humano. Hay un beneficio para el ser humano al practicar la ley. Pero el día de reposo se había convertido en un medio de autojustificación para el hipócrita. De decir, con que yo cumpla con esto, estoy bien delante de Dios. Pero miren lo que dice Deuteronomio capítulo 23. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el versículo 24. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas ¿hasta cuándo? Hasta saciarte, mas no podrás poner en tu cesto. Esta es la ley. O sea, usted podría participar del sembrío de su hermano solamente ¿para qué? Para satisfacer tu hambre del momento. No hay nada malo con eso. Tienes hambre,
No te estás llevando en una canasta para luego venderlo. La ley estaba dando la apertura de que si alguien tiene hambre, que coma del sembrío. Miren lo que dice el versículo 25. Cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Ahí está, era permitido hacer lo que Jesús está haciendo. No había violación ahí, no había una violación a la ley. Hay una apertura para que como judíos ellos podrían pasar por el sembrío de alguien y participar de la comida que ellos tenían ahí, solamente para una satisfacción personal. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Mateo nos lo dijo, tenían hambre. ¿Ok? Esto es clave para entender el espíritu de la ley y cómo Jesús lo va a explicar. Porque tenían hambre, era algo básico. No lo querían vender, no lo querían quitar el negocio a la persona que está ahí. Simplemente están comiendo, porque así diseñó Dios sus cuerpos, para que si tienen hambre, ellos puedan comer. Pero para los fariseos hay una observancia más allá, que no le importa el hambre de la gente, no le importa la necesidad de la gente, no le importa lo que la gente le está pasando. Lo único que les importa es, necesitas cumplir la ley si quieres que Dios te acepte. Necesitas cumplir todo esto, es decir, cuídate de pasarle el papelito a la persona que está dentro de la casa porque eres culpable de moverte, de hacer una acción. Y acusan a Jesús de esto, de arrancar las espigas, y específicamente le dicen acá, versículo 2 de Lucas capítulo 6, ¿por qué hacéis esto? ¿O por qué hacéis lo que no es lícito de hacer en los días de reposo? Es una acusación grave acá, es una acusación grave. Porque le están diciendo a Jesús, ¿acaso tú no conoces la ley? Le están diciendo a Jesús, ¿acaso tú no sabes cómo uno puede llegar acepto delante de Dios? ¿Acaso tú no sabes que estás rompiendo el Antiguo Testamento? Y mis hermanos, este es Jesús. Él es la palabra de Dios encarnada. Él conoce la ley. Él dio la ley, es el dador de la ley. Y él mismo lo dijo en Mateo capítulo 5, yo no he venido a abolir la ley, sino he venido ¿qué? A cumplirla. El problema son los hombres que en su pecaminosidad aumentan y malinterpretan para oprimir a la gente. Y mis hermanos, finalmente se convirtió para los judíos, se convirtió en el día más doloroso de la semana. Porque había tantas normas para cumplir. Y esto, recuerden, es la gente diciéndoles, esto es para que Dios los acepte. Y ya no era simplemente la belleza de la ley para demostrarte que eres un pecador y que puedas esperar más al Mesías, sino que se convirtió en un medio por el cual Dios te iba a aceptar, por el cual podías llegar a ser salvo. La gente pensaba que su salvación dependía de eso, de que Dios estaba agradando solamente a través de un cumplimiento vacío. Por ejemplo, había una ley que decía, si tú lanzas un objeto al aire, no puedes atraparlo con la misma mano que lo lanzaste. ¿Ok? O sea, era pecado atraparlo con la misma mano. Esta parte es impresionante. O sea, dice, si la lanzas al aire, lo podías atrapar con la mano que lo lanzaste, pero si la atrapas con la otra mano, era un pecado. ¿Por qué? Porque implicaba más trabajo el ¿qué? El levantarlo así y atraparlo con la otra mano. Entonces tenías que hacer el menos trabajo posible para así honrar el día de reposo. Para así honrar ese día que se volvió en un día lleno de reglas, lleno de restricciones. En el Talmud, que es la interpretación de la ley, o sea, la interpretación de la ley de los fariseos, de los rabinos, existen 24 capítulos. Yo traté de ir por unos 2 o 3 y honestamente es impresionante. O sea, cada cosa, cada detalle, cada movimiento del cuerpo está puesto ahí. Si haces esto, está bien. Si no haces esto, es pecado. Y son 24 capítulos que están divididos dentro de capítulos también.
Es impresionante, impresionante la manera en la cual el ser humano, cuando pierde la vista de Cristo, quiere ganarse la entrada al cielo por sí mismo. Y añaden reglas y más reglas y más reglas y más reglas. Y añaden más frustración, frustración, frustración porque no pueden cumplirlas. Y mis hermanos, este es un caso en el cual los discípulos de Jesús solamente tenían hambre. Eso era todo lo que tenían. Tenían hambre. Solamente querían comer un poco. ¿Ok? Querían comer un poco. Había comida. Estaban caminando. Estaban haciendo lo que Deuteronomio capítulo 23 les dijo. Si estás pasando por el camino de alguien, participa de la comida. No abuses. Sé un buen vecino. Participa de ello. Pero los fariseos llegaron al punto de decir eso es pecado. Porque estás trabajando en el sábado. Pervirtieron el significado verdadero del sábado. Lo pervirtieron, ¿ok? Y lo vieron como parte muy importante de su salvación. Es decir, Jesús llega y le dicen a estas personas, hey, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no ayunan? Y Jesús les dice, ¿quieren que ayunen cuando el esposo está aquí presente con ellos? O sea, Jesús dice, yo soy la razón del por qué ellos van a ayunar en el futuro, pero ahora están conmigo. Es interesante, por eso a Jesús le decían que es amigo de bebedores y comedores. O sea, era alguien que Jesús disfrutaba de las cosas que él mismo proveyó para el ser humano. Era un Dios misericordioso, era un Dios que estableció la ley no para hacer una carga, sino para mostrarnos la necesidad de que necesitamos un Salvador. Pero los fariseos no lo entendieron. No lo entendieron. Ellos querían que tanto Jesús como los discípulos sean culpados y sean asesinados de incumplir la ley del sábado. Entonces hay un problema bien grande. Hay una mala interpretación de la ley de Dios. Hay una mala interpretación del cómo uno se acerca a Dios. Y si ustedes recuerdan, al final del capítulo 5, Jesús les dijo, hey, no pongan el vino nuevo en odres viejos. No traten de arreglar el vestido viejo con un trozo del vestido nuevo, porque se van a arruinar los dos. Entonces acá Jesús también les está diciendo a ellos, no pueden ver el día de reposo de esa manera cuando ese no fue el significado que tenía el día de reposo. Y Jesús va a corregir esa mala interpretación cuando Él da la solución. Okay, Él da la solución acá, porque hay un problema que no fue creado por Jesús, sino fue un problema creado por ¿quién? Por los líderes religiosos, por los fariseos. Pero Jesús siempre viene con la solución. Y Jesús interpreta la ley correctamente. Miren lo que dice el versículo 3. Porque Jesús no va a dejarles con el problema, sino va a darles la solución. Y les va a decir esto en el versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo, y como buen maestro, les responde con otra pregunta. Miren lo que dice acá. ¿Ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y también a los que estaban con él. Y él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús va a corregir la mala interpretación que ellos tienen de la ley, llevándoles al Antiguo Testamento. Y no solamente llevándoles al Antiguo Testamento, sino llevándoles ¿a quién? A uno de los personajes más importantes del judaísmo. ¿Quién es? El rey David. Y la confrontación viene de esta manera. ¿Ustedes van a decir que David estuvo mal? Él es el rey, él es el precursor del Mesías, el Mesías iba a venir de David, es su descendiente. Entonces la pregunta para los fariseos era, ¿qué van a hacer con David entonces? ¿Lo van a acusar igual? El Mesías viene de David.
Entonces Jesús va a explicarle realmente cuál es la solución, cuál es la respuesta. Y como les dije, le responde con otra pregunta. Y una pregunta relacionada con la ley que ellos tanto conocían. Y lo primero que vemos en la pregunta es una confrontación acerca de la hipocresía de los fariseos. ¿Ok? Hay una confrontación de la hipocresía de los fariseos. El versículo 3 dice, ¿ni aún esto habéis leído? Es decir, si tú me dices que conoces la ley, entonces dime cuál es tu interpretación de 1 de Samuel capítulo 21 y de Levítico capítulo 24. Jesús los confronta, ellos dicen, somos maestros de la ley y te estamos acusando con la ley. Entonces Jesús les dice, si quieren competir en quién sabe más la ley, entonces piensen en esto. ¿Qué de lo que hizo David? O inclusive, ¿han leído ustedes acerca de lo que hizo David? Porque les están acusando, están comiendo en el día de reposo. Miren lo que dice Levítico capítulo 24. Levítico 24. Yo creo que vamos a quedarnos, después de ver Levítico y 1 de Samuel 21, vamos a dejarlo para la siguiente semana. Pero en Levítico capítulo 24, ¿lo tienen? Miren lo que dice el versículo 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Y acá está la clave. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. ¿Por qué? Porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Ok? Esta parte es muy interesante porque hay un mandato de parte del Señor para los sacerdotes, de que cada 7 días ellos tenían que cocinar pan. ¿Ok? Ellos tenían que cocinar estos bloques de pan y los ponían en hileras en la mesa de la proposición. Y eso simbolizaba la provisión diaria de Dios para sus vidas. Pero esto se hacía en el día de reposo. ¿Ok? Era el día de reposo que ellos cambiaban el pan. Y después del pan viejo que quedaba ahí, ¿quién se lo comía? El sacerdote. Ese era el mandato en Levítico capítulo 24. Se lo comía solamente el sacerdote. ¿Ok? Pero miren lo que dice 1 de Samuel capítulo 21. Les voy a dejar esto como tarea. 1 de Samuel capítulo 21. Yo creo que estaba hablando con Alberto de esto hace algunas semanas, ¿no es cierto? Usted me preguntó algo de David. Sí. Pero miren lo que dice acá, 1 de Samuel capítulo 21. Los que tienen niños, si desean, pueden salir, por favor, porque así no tienen que esperar mucho. Dice en el capítulo 21, versículo 1, vino David a Nob, esta era la ciudad de los sacerdotes, ¿ok? Al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora recuerden, David está escapando de Saúl, ¿ok? El rey no le mandó a él a que vaya a Nob, a la ciudad de los sacerdotes, y que le diga al sacerdote, yo vengo de parte del rey. David está mintiendo acá. ¿Ok? David está mintiendo. Él está pecando. Él miente y él viene escapando de Saúl porque Saúl, ¿qué quiere hacer? Matarlo. ¿Por qué? Porque había una canción, ¿no es cierto?, que hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl está celoso y Saúl quiere matar a David. Y David viene huyendo. Y miren lo que dice en el versículo 3. Ahora pues, David le pregunta al sacerdote, ¿qué tienes a mano?
Este es el día de reposo. Está cambiando los panes. Está poniendo el pan calientito que es presentado a Jehová y está sacando los panes duros, que tienen 7 días de estar ahí. El sacerdote tiene que comerse. Pero luego le dice en el versículo 3, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. David está con hambre juntamente con los hombres con los cuales él está huyendo. ¿El mismo contexto de quién? De los discípulos de Jesús. Tienen hambre. No hay nada espiritual acá, es simplemente una realidad humana de que tiene hambre. Y dice acá, el sacerdote respondió a David y le dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Esta parte es interesante. El sacerdote, o sea, para participar del pan tenían que ser puros, tenían que ser santos. No podían venir en pecado y participar del pan. Y luego David le responde, le dice, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí a los vasos o los cuerpos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Es lo mismo. Día de reposo, viene David donde el sacerdote, y el sacerdote le da pan. Le da de comer. Y le da de comer de la mesa de la proposición. Y acá es interesante porque nos pone a pensar cuál es el espíritu mismo de la ley. O sea, ¿por qué está escrito Levítico capítulo 24? ¿Por qué el Señor dio un mandato de que este pan solamente lo comerán los sacerdotes? ¿Acaso el sacerdote pecó contra Dios al darle el pan a David? Y si David es culpable, ¿quién también es culpable? Jesús y sus discípulos son culpables por consecuencia, porque comieron en el día de reposo, tomaron el trigo en el día de reposo, estuvieron haciendo lo que estaban haciendo en el día de reposo. Entonces Jesús va a traer la solución a esta encrucijada, para que ellos entiendan, primeramente, la naturaleza del día de reposo, y segundo, que ellos no son salvos por guardar un día de reposo. Porque luego el apóstol Pablo, tanto en Colosenses como en Romanos, va a decir, no juzguen a nadie por las fiestas o por los días de reposo. O sea, es interesante esta parte en la cual nacen sectas por entender mal el día de reposo, adventistas. Siguen pensando que por guardar el sábado hay salvación en eso. Y por el mal entendimiento de la ley nacen muchas, pero muchas falsas doctrinas. Entonces lo que queremos hacer la siguiente semana es encontrar la solución a esta encrucijada. Sé que les dejo con muchas preguntas, pero bueno, les dejo con muchas preguntas para que vuelvan el siguiente domingo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por su palabra y ruego que tengamos sabiduría, Señor, para entender esta transición entre la ley y la iglesia, esta transición, Señor amado, en la cual no podemos negar su palabra. El Antiguo Testamento no podemos decir que es obsoleto. No podemos decir que es viejo, anticuado, y por lo tanto, Padre, ruego de sabiduría para que podamos, Señor amado, entender el espíritu mismo de la ley. ¿Por qué usted dio la ley, Señor amado? Y como tal podamos nosotros crecer en nuestra confianza en Cristo Jesús, de que cuando Él y sus discípulos participaron del alimento en el día de reposo, Señor amado, Jesús estaba diciendo toda la verdad. En el nombre de Cristo Jesús.